Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La risa resonó en la sala de guerra de Sarian, un sonido gutural y entrecortado parecido a huesos crujiendo bajo presión. El capitán Elías Ba se mantuvo inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho y la expresión indescifrable. Esperaba burlas, pero no tantas. «Me estás diciendo», dijo el general Torbak, con las mandíbulas temblando de diversión, «que apenas 300 de los tuyos contuvieron a un ejército de miles y que lucharon solo con espadas y escudos». Se desató otra oleada de risas. Elías exhaló lentamente, perdiendo la paciencia. Los Sarian, enormes alienígenas marcados por la guerra, con siglos de batallas interestelares a sus espaldas, lo habían invitado para hablar de la guerra humana. Sin embargo, cada vez que contaba su historia, recibía la misma respuesta, incredulidad y condescendencia. «Están malentendiendo el punto», dijo Elías con voz serena, aunque con un trasfondo de dureza. No se trataba de sus armas, sino de su voluntad y disciplina. Prefirieron morir antes que rendirse. Un oficial Sarian golpeó la mesa con un puño armado de garras, haciendo temblar el pesado acero. ¿Y qué lograron con eso?, espetó con desprecio. «Tus guerreros cayeron. Su reino cayó. ¿Qué hay de glorioso en un fracaso?». Elías apretó la mandíbula. Podía argumentar que la última resistencia de los espartanos en las Termópilas había dado tiempo a Grecia para reagruparse y plantar las semillas de la resistencia. Pero estos alienígenas no entendían la sutileza. Para ellos, sobrevivir era la única medida del éxito. TWCK se inclinó hacia adelante, y la luz roja y tenue de la sala de guerra se reflejó en su exoesqueleto lleno de cicatrices. «Parece que ustedes, los humanos, disfrutan romantizando sus derrotas», reflexionó. «Cuentan historias de batallas desesperadas y las llaman victorias. ¿Por qué?». Elías lo miró sin vacilar. «Porque cada batalla es algo más que números y armas. Se trata de lo que representa, de inspirar a los que vienen detrás». Torbak soltó una risa seca y áspera. «La inspiración no gana guerras, humano». Elías alzó una ceja. «No, dime, general, ¿cuántas guerras ha ganado tu dominio?». Torbak se irguió. «Incontables». «Y, sin embargo», dijo Elías, señalando alrededor de la sala, «todavía siguen luchando». El lugar quedó en silencio. Los Sarian se miraron entre sí con sus ojos bioluminiscentes parpadeando. Elías dio un paso lento hacia adelante. «Se burlan de nuestras historias, pero respóndanme a esto. ¿Alguna vez han peleado una guerra en la que toda su especie estaba al borde de la aniquilación, en la que rendirse no era una opción?». Su voz seguía serena, pero sus palabras cayeron como un martillo. «Porque nosotros sí. Una y otra vez, y sobrevivimos. Por eso contamos estas historias, no para glorificar la derrota, sino para recordar por qué luchamos». El ambiente en la sala pareció volverse más frío. Por primera vez, la sonrisa ladeada de Trapp se desdibujó. Estudió a Elías con una intensidad extraña, como si lo viera por primera vez. «Y aún así», murmuró el general, «su especie sigue siendo joven y pequeña». Elías no pestañeó. «Que seamos pequeños no significa que seamos débiles». Se alargó el silencio. Entonces, un oficial Sarian más joven, con menos cicatrices y probablemente sin experiencia en combate, soltó un bufido. «Sigo sin entender por qué escuchamos a este humano», murmuró. «Su historia está llena de batallas primitivas, lanzas, espadas y balas. Nada comparable a la escala de la guerra en las estrellas». Elías se volvió hacia él. «Y, sin embargo, con todas sus armas avanzadas y sus flotas, aún están perdiendo terreno contra la mente colmena, ¿verdad?». Las mandíbulas del oficial se crisparon, perdiendo la confianza. «Leí sus informes de guerra», continuó Elías. «Los Knicks avanzan en oleadas, ¿no es así? Abruman a sus ejércitos sin importar lo sofisticadas que sean sus armas. Llevan más de un siglo luchando contra ellos y, aún así, los empujan hacia atrás. ¿Les suena familiar?». Dejó que sus palabras calaran antes de asestar el golpe final. «Porque nosotros hemos peleado contra enemigos así antes». Trax cruzó los brazos. «¿Dices haber combatido a un rival tan implacable como los Knicks?».
Elías asintió. No solo uno. Varios. La horda mongola, la máquina de guerra nazi, los levantamientos de IA en el siglo XXI. Hizo una pausa y bajó un poco la voz. Cada vez, la humanidad estaba superada en número. Cada vez, deberíamos haber sido aniquilados. Hizo otra pausa. Y, sin embargo, aquí estoy. ¿Y dónde están ellos? La sala de guerra quedó en silencio sepulcral. Incluso el oficial que se había burlado antes parecía incómodo. Travax ladeó ligeramente la cabeza. Dices que tu especie lucha contra lo inevitable. Los labios de Elías se curvaron en una sonrisa sombría. Digo que vencemos a lo inevitable. El general lo estudió durante un buen rato y luego se reclinó en su asiento. Muy bien, humano, dijo al fin. Tienes mi atención. Elías asintió. Había ganado la primera batalla, pero la guerra real estaba por llegar. La alarma de guerra retumbó en la fortaleza Sarian. Un sonido profundo que estremecía los huesos y sacudía los muros metálicos. Los soldados Sarian, que hasta entonces habían mostrado tanta seguridad, se pusieron en acción, y sus risas se desvanecieron como la niebla en mitad de una tormenta. Elías Voss permaneció en su sitio, la mente calculando con rapidez. Había leído los informes de guerra del dominio. Sabía lo que se avecinaba, la táctica de enjambre de la colmena NX, rápida, implacable y abrumadora. El general TX dio órdenes rápidas con voz autoritaria. Todas las unidades, a posiciones defensivas. Fuerzas perimetrales, informe. La voz de un oficial Sarian crujió por el comunicador. El perímetro está comprometido. Los Nix están dentro de los muros. Nosotros. La señal se cortó en estática. Elías se volvió hacia el general. Debería evacuar a su estado mayor. Torbak gruñó mientras sus mandíbulas temblaban. No me voy de la batalla, humano. Elías no discutió, solo revisó su rifle, notando el peso familiar en sus manos. Entonces será mejor que escuche, porque si pelean como quieren, todos morirán. Los ojos de Trax se afilaron. Explícalo. Elías no perdió el tiempo. Sus soldados mantendrán sus posiciones. Como siempre, confiarán en que sus armas pesadas los protejan antes de que el enemigo los alcance. Pero así no luchan los Nix. Envían a los más débiles primero. Son como drones sin mente. Gastarán munición en ellos y, cuando sus defensas estén debilitadas, enviarán a sus verdaderos soldados. Y para entonces será demasiado tarde. La sala tembló con una explosión. Las luces parpadearon. Se oyeron gritos en los pasillos. Traps vaciló solo un segundo. Luego hizo un gesto rápido a un oficial que estaba cerca. Adapten la estrategia del humano. Conserven munición. No disparen a la primera oleada. Retírense por etapas. Elías asintió. De acuerdo. Bien. Ahora vayamos al frente antes de que lleguen hasta nosotros. La batalla comenzó. Los pasillos de la fortaleza eran un caos. Los soldados Sarian corrían con las armas preparadas, el olor a metal incendiado y a sangre alienígena impregnaba el aire. Las paredes temblaban con el implacable asedio de las fuerzas Nick. Elías llegó a la barricada exterior, donde las tropas Sarian ya disparaban hacia la oscuridad que se extendía más allá de la brecha. Las criaturas Nick avanzaban en masa, seres con múltiples extremidades y armadura quitinosa negra, con los ojos brillando con un hambre primitiva. Un oficial Sarian gritó una orden. Fuego a discreción. No. Aulló Elías por encima del estruendo. Contradigan esa orden. El oficial se giró bruscamente. ¿Te atreves? He dicho que mantengan el fuego, repitió Elías con voz firme. Torbak adelantó. Hagan lo que dice. Los Sarian vacilaron, con los dedos apretando ansiosos los gatillos. La primera oleada de drones Nix se acercaba velozmente, criaturas pequeñas y apenas blindadas que avanzaban cada vez más. Un Sarian más joven murmuró. Se están acercando demasiado. Ahora, ordenó Elías. Las barricadas estallaron en un fuego nutrido, pero no contra los drones débiles. Se centraron en la verdadera amenaza que venía detrás, los guerreros de élite, más grandes, más rápidos y letales. El campo de batalla cambió en un instante. Elías se movió sin titubear, alzó su rifle y disparó ráfagas certeras contra los Nix que se lanzaban al ataque. Las criaturas chillaron al caer, retorciéndose en charcos de líquido negro.
Torbak combatía a su lado con 2 hojas de energía con las que barría a cualquier enemigo cercano. Era más rápido de lo que Elías había imaginado, pero ni siquiera el general podía cubrir todos los flancos. Un guerrero Nick se abalanzó desde un lado con garras afiladas que apuntaban a la espalda descubierta de Torbak. Elías no lo pensó 2 veces y disparó. El proyectil dio en el blanco y la criatura se desplomó. Torbak lo miró. «Me ha salvado la vida». Elías no desvió la mirada. «Te lo dije, luchamos para sobrevivir». El punto de inflexión. La batalla continuó con ferocidad, pero los Aryan ya no peleaban a ciegas. Se replegaron de forma disciplinada, disparando ráfagas controladas. Avanzaban con cuidado, ahorrando energía para cuando los Knicks presionaran de verdad. Las estrategias de Elías funcionaban. Entonces llegó la verdadera pesadilla. Una bestia de guerra Nick irrumpió a través de la barricada. Una criatura colosal con una coraza casi impenetrable lanzó un rugido que estremeció el aire. Las armas Aryan se concentraron en ella, pero apenas lograban dañar su caparazón. Elías vio el pánico y el miedo. «Apunten a las articulaciones, a los ojos, al vientre», gritó. «No es invencible». Un soldado Sarian vaciló. Elías lo agarró del hombro. «Dispara donde te digo o moriremos todos». El soldado obedeció. Los demás lo imitaron. La bestia de guerra se tambaleó bajo un fuego focalizado y certero. Sus patas flaquearon. Elías no esperó. Agarró una lanza Sarian caída, cuya hoja de plasma aún brillaba, y corrió hacia adelante. «Humano, no», gritó Torbak. Pero Elías ya había avanzado. Se lanzó debajo de una de las garras, rodó y clavó la lanza de plasma en la garganta descubierta de la criatura. La hoja siseó al atravesar quitina y carne. La bestia se convulsionó y, con un último alarido gorgoteante, cayó desplomada. Silencio. Entonces, se alzó un rugido de triunfo entre los Aryan. Elías sacó la lanza, respirando con dificultad. Su uniforme estaba empapado en sangre, en su mayoría ajena. Se volvió hacia el general. TWX lo observaba con una expresión indescifrable y entonces hizo algo que ningún Sarian había hecho nunca frente a un humano. Se inclinó. «Tienes mi respeto, Elías». Elías se limpió la sangre del rostro. «Te ha llevado suficiente tiempo». La guerra distaba mucho de haber terminado, pero algo había cambiado. Por primera vez, los Aryan creían en los mitos humanos. La siguiente fase. El campo de batalla humeaba con el olor a metal y sangre alienígena. La fortaleza Sarian seguía en pie, pero sus muros presentaban marcas y grietas a causa del asedio. El suelo estaba cubierto de cadáveres retorcidos de la colmena NX, con su sangre negruzca formando charcos en los cráteres. Elías Bo se limpió la cara con la mano, mezclando sudor y sangre seca. Le dolía todo el cuerpo, pero no podía parar para sentir el dolor. La batalla no había terminado. El general TX estaba junto a él, con las hojas de energía manchadas de los restos del enemigo. Su postura ya no denotaba arrogancia, sino algo más cercano al respeto. «La colmena se reagrupará», dijo Torbak, como de costumbre. «Siempre lo hacen». Elías asintió. «Lo harán. Y, cuando vuelvan, nos aseguraremos de que no ataquen esta fortaleza nunca más». Torbak lo estudió. «¿Cómo?». Elías exhaló. Ya conocía la respuesta desde que vio luchar a los Aryan, rígidos, previsibles y demasiado confiados en su potencia de fuego. Contra un enemigo menor funcionaba, pero contra los Knicks era un suicidio. Contra los Knicks era un suicidio. «Convertiremos su fortaleza en su debilidad», dijo Elías. «Los atraeremos». Las mandíbulas de Torbak se tensaron mientras reflexionaba. «Explícalo». Elías se inclinó y señaló el campo de batalla. «Atacan en oleadas, ¿verdad? Envían primero a los más débiles y después a los guerreros de verdad. Cuando estemos desgastados, dejaremos que crean que funciona. Retrocederemos, pero no porque estemos perdiendo, sino para llevarlos donde queramos». Un oficial Sarian bufó. «Propones que nos retiremos. Eso no es propio del dominio». Elías se giró hacia él con voz firme. «No es una retirada, es una trampa». Torbak cruzó los brazos. «¿Y a dónde los llevamos?». Elías señaló más allá de los muros de la fortaleza, hacia un cañón escarpado a pocos kilómetros. Allí el terreno es perfecto. Corredores estrechos, posiciones elevadas.
Los obligaremos a entrar por los desfiladeros y los aniquilaremos antes de que puedan reaccionar. Un murmullo recorrió a los oficiales Sarian. Uno de ellos se adelantó. Es poco ortodoxo. También lo fue Termópilas, también lo fue Stalingrado. Y todas las batallas en las que la humanidad se enfrentó a algo que debería habernos exterminado. Y, sin embargo, seguimos aquí. Trax lo observó con atención. Dices que tus mitos realmente inspiran a tu gente, que les recuerdan quiénes son. Elías sostuvo su mirada. Porque son más que mitos. Son la razón por la que existimos. Trax guardó silencio un momento y luego se volvió hacia sus soldados. Seguiremos el plan del humano. Algunos Sarian dudaron, otros murmuraron, pero nadie se opuso. La última resistencia. Anocheció. El cielo se tiñó de un intenso púrpura y el aire se cargó de expectación. Elías se agazapó tras una formación rocosa con el rifle listo. Los guerreros Sarian se habían colocado a lo largo de las paredes del cañón. Armas preparadas. Abajo, en la entrada del cañón, dejaron una defensa debilitada, solo un puñado de tropas, lo justo para que los Nix creyeran que seguían siendo vulnerables. Y la colmena llegó. El aire se llenó de los chirridos y chasquidos de los Nix, que avanzaban a toda prisa, con sus garras resonando contra la roca. Olían la debilidad, cargaron sin dudar. Elías esperó. Esperó. Luego, ahora, ordenó en el comunicador. El cañón estalló en llamas. Desde arriba, los cañones Sarian desataron una lluvia de destrucción que diezmó el enjambre. Los disparos de plasma convirtieron el paso estrecho en una zona de aniquilación. Los Nix se arremolinaban sin posibilidad de escape. Elías disparaba con precisión y abatía a los que lograban escalar por las paredes. Se movía sin pausa, recargando de forma automática, sin que le temblaran las manos ni la mente. TWX combatía a su lado, destrozando con sus espadas a cualquier enemigo que se acercara demasiado. Los Nix empezaron a flaquear. Vacilaron. Entonces llegaron sus bestias de guerra, criaturas enormes que avanzaban sin inmutarse ante la matanza, abriéndose paso a la fuerza y aplastando incluso a sus propios camaradas. Elías maldijo por lo bajo. Se están adaptando más rápido de lo que pensaba. TWCK se volvió hacia él. Entonces, nos adaptamos más rápido. A pesar de la situación, Elías esbozó una sonrisa. Ya vas entendiendo. La criatura más grande rugió, con los ojos brillando con rabia ciega. Avanzó, ignorando el fuego de plasma que abrazaba su coraza. Elías vio su oportunidad. «¡Cúbranme!», gritó, echando a correr. Trax lo siguió, abatiendo a los Nix menores que intentaban interceptarlo. Elías saltó sobre una roca y se aferró a las protuberancias de la columna de la bestia para llegar a su espalda. El monstruo se sacudió, chillando. Elías escaló, sacó una granada de plasma del cinturón, la incrustó en una hendidura del cuello expuesto y luego saltó desesperadamente. La explosión sacudió el cañón. La bestia se tambaleó. Su cabeza azotó contra la roca y, con un último gruñido, cayó desplomado. Los Nix vacilaron, sus instintos de enjambre se fracturaron. Sin liderazgo ni sus guerreros más fuertes, la formación se quebró. Los Sarian aprovecharon la oportunidad y cargaron. En cuestión de segundos, al amanecer, todo había terminado. Así terminó todo. Elías se sentó en una roca afilada, respirando con dificultad. Su uniforme estaba desgarrado y el cuerpo magullado, pero seguía vivo. Tidabello se acercó, miró los cadáveres de los Nix y luego a Elías. He luchado en cientos de guerras, pero nunca en una como esta. Elías sonrió con cansancio. Porque nunca antes habías luchado junto a humanos. TX lo observó un buen rato y luego asintió. Hace un tiempo me dijiste que los mitos inspiran a tu gente, les recuerdan porque pelean. Hoy nos has dado un nuevo mito. Elías exhaló mientras miraba el sol que se elevaba. Esperemos que valga la pena recordarlo. Todavía ardían algunos focos de incendio en la distancia, brasas que titilaban como estrellas moribundas en el campo de batalla carbonizado. Los Nix habían sido repelidos. Sus cuerpos quedaban esparcidos por el cañón. La colmena que antes se creía invencible ahora estaba dispersa, pero toda victoria tiene un precio. Elías Vaz descansó sobre un banco improvisado en la tienda de mando de Sarian, girando el hombro para evaluar los daños. Su armadura estaba destrozada,
Las costillas le ardían por el impacto al caer de la bestia de guerra y la sangre seca se había formado en gruesos parches por todo su uniforme. Enfrente, el general Tvax estaba de pie junto al proyector táctico, con el ceño fruncido. En esa misma sala donde antes reinaban la burla y la condescendencia hacia las tácticas humanas, ahora se respiraba un aire de reverencia. ¿Cuántos sobrevivieron?, preguntó Elías con voz firme. Tvax se volvió. Fueron 362 guerreros Sarian los que sobrevivieron. Más de 800 cayeron. Hizo una pausa. Sus humanos lo llamarían una victoria pírrica. Elías soltó el aire despacio. Depende de lo que ocurra después. TX asintió pensativo con la mandíbula. Los Knicks no volverán a atacar esta fortaleza. Han aprendido la lección. Elías se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Y tus soldados? ¿Qué han aprendido? Trax lo contempló unos instantes. También han aprendido algo importante, un cambio de perspectiva. La solapa de la tienda se abrió y entró un oficial joven con cicatrices recientes de la batalla. Se detuvo antes de saludar. General, los guerreros desean ver al humano. Elías alzó una ceja. ¿Verme? Trax ladeó ligeramente la cabeza, como si todavía no asimilara la situación. Parece que los has inspirado. Elías se puso en pie, ignorando el dolor que irradiaba de sus músculos. No los hagamos esperar. Torbacó al exterior. Los guerreros Sarian que quedaban se formaron en fila en el patio central. Sus cuerpos mostraban las huellas de la guerra. Armaduras humeantes, heridas abiertas. El cansancio se reflejaba en su postura, pero sus ojos, aquellos orbes brillantes, contemplaban a Elías con algo nuevo, respeto. Torbak avanzó y alzó la garra. Los guerreros se pusieron de pie. Hoy, dijo con voz potente. Han luchado de una forma que nadie esperaba. Han abandonado tradiciones, han adoptado la estrategia por encima de la fuerza bruta y han sobrevivido. Hizo una pausa. Y eso ha sido gracias a este humano. Hubo murmullos en las filas, pero no se alzaron protestas. Torbak miró a Elías. Nos dijiste que los mitos forjan un pueblo, que les recuerdan quiénes son. Hoy nos has dado una historia nueva. Elías inspiró hondo, sintiendo el peso del momento. Había estado en muchas batallas, pero aquella era diferente. No solo había ganado, sino que también había transformado una cultura. Ustedes pelearon porque creían en algo más grande que ustedes mismos, dijo con voz segura. Eso es lo que significa sobrevivir. No se trata solo de armas o tácticas. Consiste en saber que su lucha forma parte de algo más grande. Dejó que las palabras calaran. Y eso es lo que hace invencibles a los guerreros. Seguimos un breve silencio. Entonces, uno de los soldados golpeó su puño contra la pechera, seguido de otros. El patio se llenó del estruendo de los guerreros Sarian golpeando sus armaduras en señal de saludo. Elías se mantuvo firme, dejándose envolver por aquel trueno rítmico. Ya no había burlas ni desprecio, solo aceptación. El futuro de la guerra. Más tarde, en la cámara de guerra, Torbak observó a Elías con algo parecido a una sonrisa, lo más cercano que podía mostrar un alienígena. Puede que hayas cambiado el curso de la doctrina militar de todo el dominio, dijo. Elías esbozó una sonrisa irónica. Y pensar que creían que los humanos no valíamos la pena. Twax exhaló un sonido grave que podría pasar por una risa. Me parece que estaba equivocado. Elías se apoyó en la mesa de mando. Ahora que nos hemos ganado un poco de respeto, ¿qué sigue? Torbak señaló el mapa galáctico, donde aún se reflejaban muchos frentes en plena ebullición de conflictos. La guerra continúa, admitió, pero hoy hemos aprendido a librarla de otro modo. Giró la vista hacia Elías. Quiero que estés a mi lado cuando lo hagamos. Elías se cruzó de brazos. ¿Quieres asesores humanos? Torbak negó con la cabeza. No, asesores. Aliados. Elías se quedó pensativo un buen rato. Recordó la tierra, cada una de las batallas que habían probado la voluntad de la humanidad. Este era otro campo de batalla, otra guerra, pero las lecciones eran las mismas. Poco a poco, se le dibujó una sonrisa en el rostro. En ese caso, enseñémosle a la galaxia de que están hechos realmente los mitos humanos. Trak extendió su garra y Elías la estrechó con firmeza. Por primera vez en la historia, un Sarian y un humano se alzaban como iguales y la guerra apenas había comenzado.
Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.